Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Ernesto Farril. Gracias por estar aquí. Don Mauricio Candiani, gracias. Buenas noches, Chico. Señor Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente electo de México hizo una declaración en torno a perdonar la corrupción, no en general, no en genérico, sino a perdonar a aquellos corruptos del pasado, hacer como un borrón y cuenta nueva. Esto ha provocado en las últimas horas, en el día de hoy, pues múltiples reacciones de partidos políticos, de líderes, de organizaciones sociales y civiles. Incluso el líder del Senado, oiga usted, el señor Monreal, ahorita en la tarde, le corrigió la plana al presidente electo y le dijo pues que con mucho respeto, pero que ellos sí iban a perseguir a los corruptos. Reaccionó el PRD, dijo que era un error, que no funcionaba. El PRI se opuso radicalmente. El señor Claudio X González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción, también manifestó que eso sería un grave error. Eso que ve usted en pantalla, que era antes de estas imágenes, pero era el evento de hoy en la mañana donde se conmemoró el aniversario de la Revolución Mexicana. Este fue un evento encabezado por el presidente electo, acompañado de pues algunos integrantes de su gabinete, la señora Sánchez Cordero, estuvo por ahí también el señor Ebrard, la futura jefa de gobierno de la Ciudad de México, la señora Sheinbaum, etcétera, y su señora esposa, el canciller, ahí lo ve usted, el futuro canciller. Bueno, pues, ¿cómo ven ustedes este tema de perdonar a los corruptos, Ernesto? Sí, pues no me parece novedoso, porque pues desde la campaña ya había manifestado la intención de que hubiera una amnistía, un borrón y cuenta nueva, para no perseguir pues, distintos posibles delitos, y pues esto incluso pues había dado mucha tranquilidad a muchos políticos, ¿no? Entonces me parece que la sobrereacción que veo por distintos actores políticos quizás es desproporcionada, porque pues no lo veo como algo nuevo. Claro. O sea, no quiere decir que lo apruebe. Ajá. ¿No? Y también quisiera comentar que pues, el énfasis del mensaje de AMLO es: quiero poner un punto final a esta fase de la historia trágica del país, que es la corrupción, pues, con esta amnistía. Pero pareciera ser que se elimina por decreto, ¿no? Yo decreto que se acaba y ya no hay más. Creo que pues la realidad es distinta, ¿no? Ni se elimina por decreto, ni se elimina por absolución, ni se elimina por perdón, ni terrenal, ni prometido en la tierra eterna. Es decir, creo que si queremos analizar la narrativa, hay que analizarla en dos vertientes. Esto ha sido una constante, hoy tomó un matiz noticioso por el momento en el que lo dijo, pero ha sido una constante para tratar de tener una transición tersa, pero que no haya ilusos para que no haya desilusionados. O sea, lo que va a haber es una persecución selectiva, y este perdón pues va a tener sus excepciones cuando alguien de repente se le ponga un poquito jairito al nuevo presidente, o él perciba que va a tener una ganancia política por el ataque frontal a un caso específico. Pero hay que tener cuidado en la narrativa genérica, porque en cualquier sociedad, con independencia de si gobierna López Obrador o no gobierna López Obrador, cuando no hay consecuencia de la acción, se estimula la acción en sí misma. Entonces, si alguien sabe que hay el perdón prometido, pues entonces lo que hay es la continuidad del ejercicio. Yo no creo, lo subrayo, así empezaste tu editorial y lo suscribo a la letra, que la corrupción en México en ningún nivel, ni en el federal, ni en el estatal, ni en el municipal, se vaya a eliminar, ni porque entra un nuevo presidente, ni porque ese nuevo presidente promete el perdón. Habría que tener cuidado de no caricaturizar y leer con cierta precisión lo que dijo. Él se refiere, uno, a casos que no hayan iniciado judicialmente. Es decir, pongo el ejemplo, caso Odebrecht. El caso Odebrecht está en curso, hay averiguaciones. Ese, de acuerdo a lo que dijo literalmente López Obrador, ese no se cierra. Ese sigue abierto y eventualmente creo que puede ser uno de los que tendría quizás resultados
tras el 1 de Es diciembre. decir, porque hay ya un expediente abierto y una investigación en curso. Sí, A eso te efectivamente, él fue preciso. Dice, yo no voy a cerrar ningún expediente, ningún caso que ya esté en el Poder Judicial o Por que ya cierto esté... que un juez hoy decretó cerrarlo, no sé si están al tanto, pero un juez federal decidió, por lo menos uno, porque son varios, Sí, son varios casos. decidió cerrar uno a falta de evidencia. Sí, hay referencias de que la Fiscalía de Brasil no ha proporcionado las evidencias para soportar el caso, pero también el reclamo de los fiscales de Brasil es que México no ha No se ha firmado comprometido, exacto. un acuerdo que Que confíe. requiere para poder intercambiar información. Pero refiero a ese ejemplo, quizás porque es de los grandes ejemplos emblemáticos. Pendientes, claro. O bien otros como el de Duarte, como el de César Duarte. Es decir, prácticamente ninguno de los grandes ejemplos emblemáticos se va a cerrar. Y lo segundo es que es algo que es del presidente, pero hay otros poderes y otras instancias que pueden abrir eventualmente sus propias investigaciones. pueden empezar juicios. Yo coincido plenamente con Mauricio. Si selectivamente se quiere incriminar a un político, pues no tiene que ser el presidente el que inicie el juicio. Puede ser el gobierno de la Ciudad de México, puede ser el gobierno de Morelos, puede ser cualquier gobierno, el que estatal o instancias diferentes al presidente de la República, el que acuse. Y ahora, después de la declaración del señor Monreal en la Cámara de Senadores, pues incluso el propio Senado podría pedir que se abran investigaciones, ¿no es cierto? Así Hay es. investigaciones de carácter político, Sí, sí, sí. no de carácter Judicial. judicial. Penal. De modo que yo me iría contento en el sentido de que los corruptos vayan a dormir tranquilos. Creo que no. Me late que todavía no hay condiciones Bueno, para muchachos, si ello. ustedes tienen candidatos, pues nos quedan todavía unos días de ir rápidamente a presentar una denuncia para que se abra un caso y que no vayan a quedar impunes, ¿no es cierto? Hacemos una pausa rápidamente, déjenos ir a mensajes, volvemos. 10 días no alcanza. 10 días no alcanzan, no, pues no. No sé, hay investigaciones que después de 5 años seguimos esperando las evidencias. Mensajes, volvemos. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Pues mire usted, los precios del petróleo siguen bajando en el mundo. Hay pues diferentes circunstancias. Una, la más importante, en opinión de los expertos, es pues esta guerra, esta confrontación comercial entre Estados Unidos y China. Y esto pues ha afectado a la mezcla mexicana de petróleo. Es inevitable que hoy, y es por eso abordamos el tema, pues rompió el piso, bajó la barrera de los $60 por barril. Ahí tiene usted el comportamiento, ahí lo ve usted entre pues septiembre, octubre, estuvo ahí un poquito a la alza, ¿no? A finales de octubre empezó a la baja y ahí ya noviembre y hasta donde llega el día de hoy. Hoy cerró a 57.65 el barril de petróleo de la mezcla mexicana, rompiendo el piso de los $60. ¿Qué implicaciones y significado tiene esto, Enrique, Ernesto? Evidentemente el presupuesto se construye en buena medida a partir de esta cotización, pero pues tiene otras repercusiones, ¿no es cierto? Sí, primero quizás habría que explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí. De nueva cuenta tienes a una zona de Estados Unidos, la cuenca de Eagle Ford, donde se está otra vez produciendo mucho petróleo, ¿no? Entonces hay una abundancia, una sobreoferta. Y coincide con que la demanda invernal de petróleo, que antes era la más alta del año, ahora es la más baja, ahora es la demanda más fuerte en verano. ¿A causa de? Porque los automovilistas norteamericanos vacacionan y entonces utilizan más petróleo en verano, menos en invierno. Ya, digamos, ahora se utilizan
otros combustibles. Pero la para calefacción. a gas como sobre todo, ¿no? Así es. Sí. Y entonces estás viendo que está subiendo el precio del gas de una forma inusual, ¿no? Ha subido 30% en unos cuantos días, en unas cuantas semanas, mientras que se está desplomando el precio del petróleo. Adicionalmente, está programada para el 6 de diciembre una reunión ministerial de la OPEP, donde probablemente pues, se intente hacer un recorte que originalmente se estaba pensando en 1 millón de barriles, ahora ya se está hablando de 1.4 millones de barriles de recorte en la producción. Pero estamos viendo que Rusia, quien en el pasado sí se alineó con Arabia para hacer un recorte o por lo menos congelar la producción, parece que ahora no quiere participar. Y todo esto está haciendo a su vez que en un escenario en que los inventarios de las refinerías están subiendo, los precios. Y si eso sucede, están pues bajando. es decir, hay una abundancia de producto en el mercado, por ende los precios bajan, ¿no es Así cierto? es. Hay un factor estructural, tecnológico, que va más allá de estas De lo coyunturas. temporal, de lo estacional. Sí, digamos. de lo estacional. Digamos, no es lo que está moviendo en el detalle, en semana tras semana el precio, pero sí es lo que ha generado que se acumulen inventarios, que es lo que pasa con los automóviles. Si alguien compra un coche nuevo y tenía un coche con unos 5 o 6 años de antigüedad, sabe que el rendimiento del coche nuevo es mayor que el del coche más antiguo. Entonces, en Estados Unidos ha habido en los últimos años, por efecto de la reforma fiscal, por efecto del crecimiento, una renovación de la flota, del parque vehicular. Las familias están renovando sus coches. ¿Se compran más eléctricos ahora, dirías tú? Sí, también se compran más eléctricos, pero ni siquiera ese es el factor principal, el híbrido y el eléctrico, sino simplemente rinden más, te dan más kilómetros por litro, entonces puedes hacer tu mismo recorrido y gastar menos combustibles. Eso tiene que ver también con la demanda. Hay que señalar que una de las implicaciones está cubierta, es algo que hizo bien esta administración, que es la compra de coberturas. Si se nos cae el precio del petróleo, en el primer año el gobierno de López Obrador va a tener una cobertura. Ya lo platicábamos la semana pasada cuando Ernesto presentó su plan de administración de riesgos. Ya este sí es un riesgo que se cubrió. La Secretaría de Hacienda ya compró las coberturas para 2019. No sabemos todavía a qué precio, no sabemos el volumen de petróleo que está cubriendo. Pero aunque se cayera, si tuviésemos una tragedia y viéramos precios de $30, pues seguramente una parte de los ingresos públicos estaría protegida por esas coberturas. A mí me parece que es en el contexto en el que estamos donde inyecta nerviosismo adicional, porque en la medida en que tú tienes un pronóstico o a la baja o por lo menos reservado, pero no a la alza, te obliga a ser particularmente conservador si quieres cuidar las finanzas públicas del país, con independencia de que hayas en volumen o en precio cubierta cierta parte de tus ingresos petroleros. Y eso reduce un poquito el margen de maniobra que pueda tener el propio Congreso a modificar la expectativa de precio de largo plazo, que es lo que se va a estar discutiendo en la primera quincena del mes de diciembre. Pues estamos a 5 minutos de entrar en el detalle de esta discusión. No se ha revelado nada todavía de cómo se está conformando ese presupuesto. ¿O ya tenemos? Sí, hay algunos datos, pero hay trascendidos. Hay trascendidos. No se ha hablado de un precio específico. Se hablaba en algunas versiones de $60 por barril, pero lo cierto es que no hay nada concreto. No, pero ya con este dato de hoy, pues a lo mejor tendríamos que cotizar más abajo, ¿no es cierto? Las coberturas no se hacen en un solo instante, en el tiempo, sino que se hacen en un periodo de varios meses, en el que los funcionarios de Hacienda están, vamos a decir coloquialmente, midiendo el agua a los camotes, y cuando ven que el precio es adecuado, ahí hacen valer la garantía. Más compras de la cobertura. Más compran, okay. Me parece que el precio al que debe estarse promediando las coberturas que se han hecho debe de ser alrededor de $60 por barril. Recientemente, en los últimos 2 meses, se disparó el precio, incluso subió por arriba del WTI. Sí, ¿no? sí. La mezcla cosa mexicana. Completamente atípica. La cosa típica. Ya está regresando a la normalidad. Pero, digamos, no es el precio de $70 el que se puede usar para el presupuesto. Como dice Mauricio, pues tienes que ser conservador y no puedes inventar. ¿No había una de 45 o estaban por ahí? El año pasado. El año pasado.
el año pasado. Si el precio de este año se hubiera caído en promedio a $40, Tendríamos coberturas se podrían a 45. ejercer esas coberturas y tener una ganancia ahí de $5. Es decir, a ti que no sé si te consultaron, pero si te consultan, tú dirías hay que comprar coberturas a 60. Ya ahorita ya no. Ya no. Pues ya, De pues, hecho, lo que las acaba de coberturas ya se compraron. Las que se compraron. Porque sale mejor comprar con más tiempo, con anticipaciones, como un seguro. Sí, claro, claro. Y lo que sí sabemos es el monto que se gastaron, anda en $1,200 millones. Eso fue lo que se desembolsó por la compra de las coberturas. Es lo que costó el seguro, lo que nos costó la prima para Sí, estar sí, asegurados. sí. Ahora falta ver cuál es la cobertura, qué tanto nos cubre y si es bueno cuando se caiga a cierto nivel. ¿Hay expectativas de que esta variación en los precios de los mercados internacionales siga cambiando? Si el 6 de diciembre, que es la reunión de la OPEP, hay una sorpresa agradable de que Rusia sí le entra y que Se controla la producción. sin controlar recortar en 1.8 millones de barriles, por ejemplo, los precios pueden subir. Pero quisiera yo, además, añadir a lo que se ha comentado, que del lado de los ingresos le pega al presupuesto porque tienes menos ingresos en la venta de petróleo. Pero hay un También que elemento baja, positivo, claro. claro. Pero del lado de los gastos, pues ahora tienes un precio en el que probablemente de gas natural y de gasolina, Gastes con el menos. tipo de cambio, que vas a tener que gastar más. Porque el precio del gas ha subido en unidades y el tipo de cambio también. Y esas dos variables no están cubiertas. Y hay que recordarle que con la estructura de integración del precio de las gasolinas hoy, quién sabe si la vayan y cómo la vayan a cambiar en el futuro, pero la que está hoy, en la medida en que baja el precio del petróleo, hay un componente del precio que tiene su impacto en gasolinas y que baja para el consumidor Directo, claro. directo. Es decir, sí aquí hay un conflicto de análisis, ¿no? Hay que ver a quién gana y quién pierde. Para el gobierno, el que baje el precio de la mezcla mexicana de exportación es mala noticia para las finanzas públicas en un porcentaje. Porque no ingresa lo mismo. Porque deja de ingresar Correcto. cierto dinero. Pero en otro es Pero positivo porque en gasta. ese mismo presupuesto, en otro rubro, en el que tiene que ver con la contabilidad Y de con la comprar importación de gasolinas, gasolinas, que sigue siendo Pemex un importador muy, muy relevante, pero aunque no lo fuera, aunque fuera un particular el que esté importando gasolinas, pues esas las va a importar a un Más precio baratos. menor y uno pensaría... Siempre y que cuando esas no las sube el tipo de traslada. cambio. El problema es que ha subido Ahora, el tipo de cambio. El tipo de cambio es la otra variable, pero lo peor de los mundos para el consumidor, y no me dejarás mentir, es que tengas deslizamiento del tipo de cambio, incremento en la mezcla y además un ajuste en el IEPS. Entonces sí, el consumidor de gasolina mortal pagamos más por la gasolina. Ahora, hay una fórmula que hace que cuando baje el petróleo, la gasolina baje poquito. Entonces, si ustedes van a cargar gasolina... No hay mayor No lo van a ver diferencia. en la misma proporción. No, anda, por ejemplo, la gasolina regular o magna, pues en 19.90, 19.95, cuando el petróleo ya bajó 30% en el último la gasolina mes. no ha bajado 30%. Y la gasolina bajó 5 centavitos. No es gran cosa. El IEPS se nos hace grandote y se nos hace chiquito. Cuando quiere decir eso el señor Candiani se refiere al impuesto, no a otra cosa, no al chorrito, a ninguna otra cosa. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, volvemos enseguida. La problemática de la seguridad en nuestro país bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad. Nuevo horario, jueves, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. El día de hoy, Morena en el Senado presentó una iniciativa relacionada con la industria minera que causó impacto de inmediato en la cotización accionaria
de las grandes empresas de este ramo en México. Grupo México perdió algo así como 5.41% de valor accionario en sus cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Peñoles, que es otro de los grandes grupos mineros de México, 4.70%. ¿Qué dice la iniciativa de Morena en la nueva ley minera, o lo que ellos proponen? Una, entre otras muchas cosas, facultad para declarar zonas inviables de explotación minera, ir a consultarle a las comunidades indígenas si quieren o no quieren que en su zona, en su región, pues se haga una explotación minera, y que haya consentimiento de estas comunidades, entre otras cosas. Mauricio. Sí, ¿cuál es el cambio relevante? Hoy, un particular, una comunidad, un individuo como persona física puede ir a solicitar un título de concesión minera. Y la verificación que hace la Secretaría de Economía es básicamente que en esa zona donde se está solicitando no haya otro concesionario minero. Si no lo hay un principio en la ley minera que dice primero en tiempo es primero en derecho, y tiene la Secretaría de Economía la facultad para otorgarle la concesión. Y la concesión lo único que hace es como el punto de partida, porque después hay que cumplir otra serie de permisos, entre ellos el ambiental, y voy a entrar a ese tema. Pero lo que propone la iniciativa es que la Secretaría de Economía, ante nuevas solicitudes, en lugar de otorgar primero y después que el concesionario minero vaya y explore o vaya y explote según lo que tenga de conocimiento del subsuelo, tenga la Secretaría de Economía que obtener primero el consentimiento de una comunidad indígena cuando coincida en algo que se llame territorio indígena, que es una cosa compleja de definir en derecho, y solo si hay ese consentimiento previo, entonces y solo entonces se expide el título de concesión minera. Es decir, le cambia el orden de los factores, y eso es lo que al sector minero ahorita le hizo levantar la ceja. Ya existe, Leonardo, una previsión en la ley minera que dice que en la hipótesis de que se diera simultaneidad en la solicitud de concesiones en un espacio libre, tiene preferencia la comunidad minera para obtenerlo. Ajá. Dentro de eso que pueda acreditar la comunidad minera, como que es su territorio. Claro, correcto. ¿No? Lo que eso Claro. significa. Ese es punto número uno. Y punto número dos, hay una solicitud de modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en donde dice que no se deberá permitir ningún tipo de explotación minera en áreas naturales protegidas. Esto no es nuevo, pero tiene un pequeño gran matiz. Las áreas naturales protegidas tienen dos áreas. Una que se llama, cuando se declaran, se declara un área núcleo y luego se declara un área de amortiguamiento. En el derecho vigente hoy, en el área núcleo, cuando se declara, la minería está prohibida. Ahí no se puede explotar. Ahí no se puede. Claro. Porque la zona núcleo se considera el corazón a proteger. Y normalmente es el área menor. Y luego viene un área que circunda con razones técnicas ambientales para proteger esa área núcleo. Y lo que se hace en esta área de amortiguamiento es que toda actividad, no nada más la extractiva, industrial, de construcción, de desarrollo de infraestructura, etcétera, tiene que tener reglas adicionales que tutelan la protección de la zona núcleo. Entonces, es mucho más difícil obtener un permiso para minar en la zona de amortiguamiento. Y lo que quiere esta mujer es prohibir que no importe si está en el área núcleo o en el área de amortiguamiento, simplemente no se puede minería, y eso te lleva a unas consecuencias enormes en el territorio nacional. Otro caso más de destrucción de valor masiva. ¿Te refieres a como la de los bancos o las aerolíneas o estas cosas? Así es, o lo del aeropuerto. Ajá. Bien, en la práctica, ¿cómo funciona? Me parece que tú tienes una gran experiencia, pero el empresario minero, si quiere realmente explotar una mina, realmente tiene que ponerse de acuerdo con las comunidades y consentirlo. Correcto. Normalmente el inversionista no nada más explora y pone su planta, sino concede una serie de cosas. Sino que pues, pone que si la escuela y que si el club Centro de deportivo, salud, ¿no? Para que las comunidades estén reciban algún consentidas, beneficio, digamos. tengan una reciprocidad por la explotación que se va a hacer ahí, ¿no? No hay minería sin licencia social. Conozco casos de empresarios, incluso extranjeros, que han fracasado porque no se pudieron poner de acuerdo con la comunidad. Sí implica un empoderamiento fuerte de las comunidades, es decir,
el poder que van a tener para frenar un proyecto ¿En serio? o para cuestionar, no solamente por lo que leí, no solamente los nuevos proyectos, sino eventualmente Algunos ya existentes. también podría haber revocación de concesiones que ya se hayan otorgado, si por ejemplo no se presentan los informes o no hay satisfacción con los informes de impacto ambiental que sean presentados. Hay que decir también que esta mala fama de los mineros se ha ganado a pulso en algunos casos. El más conocido quizá es aquel de Sonora, donde hubo contaminación en un río, en fin, todo un escándalo nacional se presentó. Pero otra vez estamos con la estrategia de tirar el agua sucia con el niño adentro. En lugar de ir de manera quirúrgica a En cada caso. normar, a sancionar, a vigilar de manera más específica el cumplimiento de las normas, pues lo más probable, si esto pasa como está, es que tengamos una reducción drástica de la actividad minera en México y que las comunidades indígenas sean las más afectadas por pérdida ¿Coincides con de esto? ingresos. Sí, con un matiz. En la iniciativa de la senadora Angélica García Rieta, que es la que la presentó, viene una nueva obligación a las empresas mineras, que es la presentación de un informe anual de impacto social. Que decía, ajá. Sí. Pero es muy diferente. Lo que pasa es que no está claro ahorita cómo la redacción lo deja nebuloso. Es muy diferente que se haga una obligación de presentar y que solo en el supuesto de que no se presente, entonces exista Haya la posible sanciones. cancelación, después de pedirlo varias veces, de la concesión. Eso para el sector no se le movería ni una ceja. Ya hay una presentación de informe de inversiones, otra presentación de informe de producción. O sea, Ecológico. uno más, es una raya más tigre. Lo que pasa es que es distinto a que faculten a la autoridad X, no importa cuál, a que si no le gusta el contenido del La informe, paren. entonces pueda tener facultades de cancelación de concesión, porque eso sí, como decía Ernesto, pone en riesgo una bola de inversiones. Y otro matiz a lo que decía Ernesto. Es muy diferente que te den una concesión, tú explores y a lo mejor no encuentras nada y luego se la regresas al gobierno y te tuviste que poner de acuerdo con la comunidad solo para actividades de exploración, a que tú tengas ya un yacimiento descubierto y que Operando, ¿no? o operándolo y que tengas una constante amenaza de que que te van la a cerrar. comunidad te va a cerrar, que es algo con lo que vive la minería en México y en el mundo, pero hay grados de Sí, claro, claro. ¿Está en riesgo la industria con esta iniciativa? O sea, O sea, no se ha votado, es muy importante subrayarlo, solamente se presentó. una iniciativa. el costo de la inversión en este sector se subiría en una forma muy importante y el riesgo también. Hoy Como perdieron consecuencia tienes menos inversión. las mineras que cotizan en México perdieron 1.200 millones de dólares, es valor. decir, más de 20,000 millones de pesos de su valor de Solamente capitalización. por esta iniciativa. Sí, solamente por lo que pudiera pasar. Una vez más, Barbaridad. lo decías tú, Destrucción de estas iniciativas de así valor presentadas y que tienen un impacto en lo económico. Mauricio, gracias, se nos acaba el tiempo. Ernesto, muchas gracias. Don Enrique, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg. Buenas noches.